Martina lo sacrificó todo por Adriano, convencida de que aquel hombre ciego y vulnerable necesitaba desesperadamente su ayuda. Pero un simple reloj que cae al suelo despierta una sospecha aterradora. ¿Y si Adriano puede ver? Jacobo comienza a investigar y descubre documentos secretos, transferencias sospechosas y un nombre relacionado con la desaparición de Catalina. Mientras Martina se prepara para tomar una decisión que cambiará su vida para siempre, alguien que todos creían perdido está a punto de regresar a la promesa. Y cuando Catalina cruce esa puerta, una sola mirada de Adriano será suficiente para destruir toda su mentira. Nadie en la promesa estaba preparado para lo que iba a ocurrir aquella noche. Durante semanas, Martina había guiado a Adriano de la mano. Le había servido la comida, había acomodado sus cosas para que no tropezara, había cambiado sus planes por él y, poco a poco, se había alejado de Jacobo convencida de que aquel hombre, ciego y vulnerable, no tenía a nadie más. Pero toda aquella historia estaba a punto de derrumbarse por culpa de un simple reloj. Jacobo entró en la habitación de Adriano con el rostro tenso. No llegó gritando ni amenazando. Precisamente por eso, Adriano comprendió que aquella conversación podía ser más peligrosa que cualquier discusión anterior. Jacobo se quedó de pie frente a él. Quiero preguntarte algo y quiero que me respondas como un hombre. ¿Qué está ocurriendo entre Martina y tú? Adriano permaneció sentado, con una mano apoyada sobre el bastón y los ojos aparentemente perdidos hacia un punto indefinido de la habitación. No sé qué quieres que te diga. Quiero la verdad. Adriano respiró con calma. La verdad es que existen sentimientos que no pueden detenerse simplemente porque resulten incómodos para otras personas. Jacobo apretó la mandíbula. ¿Sentimientos? Martina ha estado conmigo cuando más la necesitaba. Martina está confundida. Una leve sonrisa apareció en los labios de Adriano. ¿Confundida porque ya no te elige? Aquella frase fue suficiente. Jacobo descargó la palma de la mano sobre la mesa. El golpe hizo temblar varios objetos. Un reloj de bolsillo que estaba demasiado cerca del borde comenzó a deslizarse. La cadena produjo un leve sonido metálico. El reloj cayó, y antes de que llegara al suelo, Adriano extendió la mano. Lo atrapó. No a centímetros del suelo, no después de tropezar con él. Lo atrapó directamente en el aire, exactamente en el centro de su palma. Jacobo dejó de respirar durante un instante. Miró el reloj. Después miró a Adriano. Acabas de atrapar algo que no sabías que estaba cayendo. Adriano apenas pestañeó. Escuché la cadena deslizarse sobre la mesa. Jacobo no respondió. Tomó el reloj de su mano y lo observó durante varios segundos. Claro. La cadena. Después salió de la habitación. No discutió, no intentó demostrar nada. Pero cuando la puerta se cerró, Adriano permaneció inmóvil. 5 segundos. 10. 15. Entonces giró lentamente la cabeza hacia la puerta. No como un hombre ciego intentando localizar un sonido, sino como alguien que quería comprobar que Jacobo se había marchado de verdad. Después dejó el bastón a un lado. Se levantó. Caminó sin dificultad hasta el escritorio. Abrió el cajón correcto. Sacó un telegrama. Y comenzó a leerlo. Sus ojos recorrían perfectamente cada línea. El mensaje era breve. Catalina ha escapado de San Jerónimo. Termina su certificado de defunción antes de que regrese. Adriano palideció. Volvió a leer la frase. Debajo había una advertencia todavía más inquietante. Si llega a la promesa antes de que los documentos estén firmados, todo habrá terminado. Por primera vez,
Las manos de Adriano comenzaron a temblar. Jacobo podía descubrir que veía. Pero Catalina podía destruir absolutamente todo. Aquella noche Adriano cerró con llave la puerta de su habitación. Esperó a que el corredor quedara completamente silencioso, dejó el bastón junto a la cama y encendió él mismo una lámpara. Después caminó por la habitación con absoluta seguridad. Esquivó una silla. Apartó una copa. Se agachó frente a la cama y abrió un pequeño compartimento oculto. Dentro había decenas de cartas. Todas llevaban el sello del barón de Valladares. Adriano tomó una de las primeras. Hacía casi un mes que había recuperado la vista. Y al principio había tenido una razón para ocultarlo. Valladares sabía dónde estaba Catalina y había amenazado con hacer daño a sus hijos si Adriano revelaba cualquier información. La primera mentira había nacido del miedo. Adriano temía perder a los niños. Pero con el paso de los días ocurrió algo que no había previsto. Martina empezó a quedarse más tiempo a su lado. Primero le llevaba libros que supuestamente no podía leer. Después se sentaba con él para describirle lo que ocurría en el jardín. Más tarde empezó a tomarlo del brazo. A guiarlo. A preocuparse por cada uno de sus movimientos. Y Adriano comprendió que mientras siguiera siendo un hombre indefenso, Martina tendría una razón para no abandonarlo. Mientras continuara ciego, ella seguiría sintiendo que lo necesitaba. Mientras dependiera de ella, Jacobo parecería cada vez más cruel por intentar separarlos. Así, una mentira nacida para proteger a sus hijos empezó a convertirse en algo muy distinto. Adriano sacó otra carta. En ella había escrito semanas atrás: necesito más tiempo. Otra decía: Martina todavía duda. Y finalmente tomó una hoja en blanco. Mojó la pluma. Escribió: retengan a Catalina 7 días más. Se detuvo unos segundos. Después continuó: cuando Martina firme los documentos para abandonar la promesa, recibirán el resto del dinero. Adriano dejó la pluma. Miró su propio reflejo en el cristal de la ventana. Ya no podía engañarse. Aquello no tenía que ver únicamente con proteger a sus hijos. Estaba pagando para que Catalina continuara lejos. Porque si Catalina regresaba, él perdería a Martina. Pero mientras doblaba y sellaba la carta, alguien caminaba por el pasillo. Una sombra se detuvo frente a su puerta. Y vio la luz escapando por debajo. A la mañana siguiente, Jacobo encontró a Martina cerca de las galerías. Colocó su reloj de bolsillo sobre la mesa. Adriano atrapó esto cuando cayó. Martina frunció el ceño. ¿Y qué intentas demostrar? Que quizá puede ver. Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Hasta dónde piensas llegar? Solo quiero que lo compruebes. ¿Comprobar qué? ¿Su enfermedad? La verdad. Martina negó con la cabeza. Primero dijiste que Adriano estaba aprovechándose de mí. Después que utilizaba su desgracia para acercarse. ¿Y ahora quieres convencerme de que finge estar ciego? No quiero convencerte, quiero que lo observes tú misma. Adriano no tiene que demostrarle su sufrimiento a nadie. Jacobo recogió lentamente el reloj. Esta vez no intentó tocarla. No voy a pedirte que vuelvas conmigo. Martina levantó la mirada. Entonces, ¿qué quieres? Que no tomes la decisión más importante de tu vida basándote en una mentira. No existe ninguna mentira. Jacobo se dirigió hacia la puerta. Antes de marcharse se giró. Si estoy equivocado, abandonaré la promesa y no volveré a interponerme entre vosotros. Martina permaneció inmóvil. Pero si tengo razón, el hombre que más daño te habrá hecho no seré yo.
Se marchó. Martina intentó convencerse de que todo aquello era una reacción nacida de los celos. Pero poco a poco empezaron a regresar recuerdos que antes no habían significado nada. Una copa que Adriano apartó antes de que ella le avisara. Una silla con la que nunca tropezó. Una ocasión en la que Martina había cambiado de lugar un jarrón y Adriano había pasado junto a él sin tocarlo. Y, sobre todo, una sensación que la perseguía desde hacía días. A veces, cuando ella se movía por la habitación, juraría que los ojos de Adriano la seguían. Martina sacudió la cabeza. No, era imposible. Pero por primera vez tuvo miedo de que Jacobo pudiera estar diciendo la verdad. Y mientras ella comenzaba a dudar, en otra parte de la promesa estalló un conflicto que terminaría conectando todas las piezas. Lorenzo volvió a enfrentarse con Julieta. Su tono aumentó hasta que estuvo a punto de perder completamente el control. Manuel intervino. Lo sujetó del brazo. Se acabó. Lorenzo forcejeó para liberarse. En medio del movimiento, una carpeta cayó de su chaqueta. Los documentos se dispersaron por el suelo. Julieta se agachó. Había listas de transferencias. Cantidades, fechas, pagos procedentes de la venta clandestina de ciertos manuales técnicos. Pero una parte del dinero no había ido a las cuentas conocidas de Lorenzo ni de Ciro. Julieta tomó una hoja. Esperad. Ciro llegó poco después y examinó los documentos. Yo no he visto esto nunca. Enora se acercó. ¿Estás seguro? Participé en los cobros. No voy a negarlo. Pero estas transferencias no son mías. Enora estudió las cifras. El dinero aparecía camuflado como gastos de transporte. No son gastos, dijo. Son pagos. Manuel señaló un nombre. San Jerónimo. ¿Qué es eso? Nadie supo responder. Enora continuó revisando, hasta que encontró una autorización al final de una de las hojas. Hay una firma. Manuel se acercó. ¿De Lorenzo? No, de Ciro. Enora negó con la cabeza. Giró el documento. Era la firma de Adriano. Manuel soltó una risa incrédula. Eso no puede ser. Es su firma. Adriano no ve. ¿Cómo puede revisar esta clase de documentos? Enora buscó otros papeles firmados por él y los colocó uno junto a otro. Cada firma estaba perfectamente ubicada. Misma inclinación. Mismos trazos. Ninguna salía del espacio reservado. Enora señaló las hojas. Una persona que firma sin ver suele necesitar que alguien le guíe la mano o le indique exactamente dónde hacerlo. Miró a los demás. Aquí no ocurre ninguna de las dos cosas. Julieta palideció. Entonces Jacobo podría tener razón. Enora continuó examinando la documentación. En una de las transferencias había una anotación. Gastos de permanencia de C. Manuel frunció el ceño. C. Julieta volvió a mirar el nombre de San Jerónimo. Ninguno de ellos lo sabía todavía. Pero aquella letra era la inicial de Catalina. Al mismo tiempo, Pía decidió obligar a Petra a enfrentarse de una vez con aquello que llevaba años ocultando. Tomasa parecía tener demasiado poder sobre ella. Quiero saber qué ocurrió entre vosotras. Petra intentó marcharse. No es asunto tuyo. Cuando una persona vive aterrorizada por otra durante 15 años, deja de ser un asunto privado. Petra perdió finalmente el control. Porque fui una cobarde. Pía quedó inmóvil. Petra respiraba con dificultad. 15 años atrás había desaparecido una joya perteneciente a una visitante importante. Petra sabía quién la había robado. Una aristócrata.
pero acusarla podía significar perder su lugar dentro de la promesa. Así que cuando comenzaron las preguntas, Petra señaló a Tomasa. Firmó una declaración falsa. Tomasa fue despedida. Detenida durante un tiempo. Humillada. Y Petra nunca contó la verdad. La dejé perderlo todo para salvarme a mí misma. Pia iba a responder cuando un ruido las hizo girarse. Tomasa estaba en la puerta. Había escuchado toda la confesión. Petra palideció. Tomasa. Pero Tomasa no gritó. No la insultó. Entró lentamente y sacó un sobre. Esperé 15 años para oírte decirlo. Petra bajó la cabeza. Si quieres vengarte. Ya no. Tomasa dejó el sobre la mesa. Porque esto es más importante que nuestra guerra. Explicó que Julio había hecho llegar aquella carta destinada a Adriano. Tomasa la había retenido pensando utilizarla algún día contra Petra. Pero cuando vio el contenido comprendió que guardaba algo mucho más peligroso. En el exterior aparecía el sello del barón de Valladares. Pia abrió el documento. Era el borrador de una solicitud para declarar oficialmente muerta a una mujer desaparecida. Leyó el nombre. Catalina. Pia levantó la vista. Pero no existe ningún cuerpo. Tomasa respondió. Quizá porque nunca murió. En la última página aparecía el nombre de la persona que pedía acelerar los trámites. Adriano. Jacobo comprendió que ya no bastaba con sospechar. Necesitaba una prueba imposible de explicar. Así que cambió completamente la distribución de un salón que Adriano conocía perfectamente. Movió las sillas. Cambió una mesa de lugar. Colocó un jarrón en mitad del recorrido habitual. Y sobre un escritorio dejó un sobre con una frase escrita en letras claras. Últimas noticias sobre Catalina. Martina esperaba escondida detrás de una cortina. Antes de empezar, lo miró con ansiedad. Si te equivocas, habremos humillado a un hombre enfermo. Jacobo respondió. Y si no me equivoco, descubrirás que él lleva semanas humillándote a ti. Esperaron. La puerta se abrió. Adriano entró. Sin bastón. Martina dejó de respirar. Él avanzó por la habitación. Esquivó una silla. Después otra. Rodeó el jarrón. Llegó directamente hasta el escritorio. Tomó el sobre. Lo abrió. Y comenzó a leer. Martina salió lentamente detrás de la cortina. Adriano. Él levantó inmediatamente la cabeza. Sus ojos se clavaron directamente en ella. Martina sintió que el mundo se detenía. El candil que sostenía se le escapó de la mano. Adriano se lanzó hacia adelante. Lo atrapó antes de que tocara el suelo. Esta vez no había cadena. No había sonido metálico. No había ninguna explicación posible. Martina lo miró. ¿Me estás viendo? Adriano permaneció inmóvil. Martina. Mírame. Él lo hizo. Ella retrocedió. ¿Desde cuándo? Adriano cerró los ojos. 3 semanas. Martina soltó una risa rota. 3 semanas. Recordó haberle servido la comida. Haberle dado el brazo. Haber reorganizado habitaciones por él. Haber cancelado planes. Haber discutido con Jacobo. Mientras yo te daba de comer. Martina. Mientras te guiaba por los pasillos. Déjame explicarlo. Mientras me alejaba de Jacobo porque pensaba que tú no tenías absolutamente a nadie. Adriano abrió la boca. Pero la puerta volvió a abrirse. Julieta y Enora entraron con los documentos de San Jerónimo. Adriano miró los papeles. Su rostro perdió el color. Martina vio inmediatamente su reacción. ¿Qué es San Jerónimo?
Adriano guardó silencio. Respóndeme. Finalmente confesó una parte. Explicó que cuando recuperó la vista había recibido noticias del barón de Valladares. El hombre sabía dónde se encontraba Catalina, y amenazaba con hacer daño a sus hijos si Adriano hablaba. Martina se quedó quieta. Aquello explicaba el miedo, pero no explicaba todo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque cuanto menos supieras, más segura estabas. Y seguir fingiendo que eras ciego también era para mantenerme segura. Adriano dudó. Solo durante un segundo. Pero Martina lo vio. Enora dejó las transferencias sobre la mesa. Hay pagos periódicos hacia San Jerónimo. Adriano respondió rápidamente. Para asegurarme de que Catalina estuviera bien. Julieta colocó entonces el borrador de la declaración de fallecimiento junto a las transferencias. Martina lo leyó. Después levantó lentamente la cabeza. Si pagabas para proteger a Catalina, ¿por qué estabas preparando documentos para que todo el mundo creyera que estaba muerta? Adriano no contestó. Jacobo, desde el otro lado de la habitación, entendió la razón. Porque necesitabas quedar libre. Martina giró hacia él. Jacobo continuó. Un hombre casado no puede empezar una nueva vida con Martina. Adriano perdió la paciencia. No sabes de qué hablas. Entonces explícalo. Y Adriano cometió el error. Catalina no iba a regresar. Silencio. Martina susurró. ¿Cómo sabes que no iba a regresar? Adriano comprendió demasiado tarde lo que acababa de decir. Y por primera vez desde que aquella historia había comenzado, pareció verdaderamente ciego. No porque no pudiera ver, sino porque ya no encontraba ninguna salida. Cuando Máximo vio el sello de Valladares en los documentos, su expresión cambió. Ángela lo notó inmediatamente. ¿Lo conoces? Máximo intentó evitar la respuesta. Hace muchos años tuve relación con personas de su entorno. ¿Qué clase de relación? Diplomática. Curro dio un paso adelante. Necesitamos saber dónde está San Jerónimo. Máximo explicó que Valladares había formado parte de una red muy delicada de contactos en Portugal. Si él movía ciertos hilos, también tendría que revelar cosas de su pasado. Ángela escuchó en silencio. Después dijo, entonces ya has elegido. Máximo la miró. No he dicho eso. No hacía falta. La decepción en el rostro de Ángela fue más dura que cualquier reproche. Dices que quieres reconocerme como hija. Que quieres reparar lo que hiciste. Pero en cuanto decir la verdad puede dañar tu reputación, vuelves a elegir tu nombre. Máximo bajó la mirada. No necesito un padre cuando resulta cómodo serlo. Continuó Ángela. Necesito uno que esté dispuesto a perder algo por hacer lo correcto. Ella se dio la vuelta. Ángela. Máximo la detuvo. Tomó una hoja. Escribió una dirección. Se la entregó a Curro. Está cerca de la frontera portuguesa. Oficialmente el convento utiliza otro nombre. Curro tomó el papel. Máximo miró a Ángela. Si continúo callando, reconocerte como hija no será más que otra representación. Curro, Julieta y Ciro partieron. Ciro insistió en acompañarlos. Quiero demostrar que no sabía para qué se utilizaba ese dinero. Julieta lo miró fríamente. Esto no arregla lo que hay entre nosotros. Lo sé. Horas más tarde llegaron hasta un convento aislado. Las primeras religiosas negaron conocer a ninguna Catalina. Parecía otro callejón sin salida. Hasta que Julieta vio una figura cruzando lentamente el patio. Una mujer delgada, débil. Pero inconfundible. Curro se quedó helado. Catalina. La mujer levantó la cabeza.
y cuando reconoció a Curro, comenzó a llorar. Catalina estaba viva. Había pasado meses encerrada bajo un nombre falso. Sus cartas jamás habían salido del lugar. Curro le preguntó quién la había llevado hasta allí. Catalina respondió sin dudar: Leocadia. ¿Y Valladares? Él organizó todo. Catalina explicó que inicialmente la habían apartado para controlar determinadas decisiones familiares. Pero tiempo después, Adriano descubrió dónde estaba. Curro respiró aliviado. Entonces intentó rescatarte. Catalina cerró los ojos. No, todos guardaron silencio. Vino una sola vez. Catalina recordó cómo había corrido hacia él creyendo que finalmente estaba a salvo. Adriano le explicó que intentar sacarla pondría a sus hijos en peligro. Catalina le creyó. Le entregó su anillo, sus documentos, todo aquello que podía servirle para demostrar su identidad y solicitar ayuda. Me prometió que regresaría. Julieta preguntó. ¿Regresó? Catalina negó con la cabeza. No. ¿Sabías que intentaba declararte muerta? Lo descubrí hace pocos días. Su voz se quebró. Leocadia cerró la puerta para conservar su poder. Catalina respiró profundamente. Pero Adriano encontró esa puerta. Sabía dónde estaba. Curro la miró. ¿Y por qué no la abrió? Catalina tardó varios segundos en responder. Porque había otra mujer. Julieta susurró. Martina. Catalina asintió. Mi regreso le haría perderla. Aquella era la verdad más dolorosa. Leocadia había iniciado el encierro. Pero Adriano tuvo la posibilidad de terminarlo. Y eligió no hacerlo. Catalina no quiso enviar ningún aviso. Quiero regresar sin que lo sepa. Curro la miró sorprendido. ¿Por qué? Catalina respondió con una serenidad estremecedora. Porque quiero que complete su mentira delante de todos. Mientras Catalina viajaba hacia la promesa, Adriano intentaba desesperadamente recuperar a Martina. La encontró sola. Sé que hice mal en ocultarte que había recuperado la vista. Martina respondió. No ocultaste solo eso. Todo empezó por los niños. Pero no terminó por los niños. Adriano se acercó. Mi amor por ti es real. Martina cerró los ojos. Era la única frase que todavía podía hacerla dudar. ¿Y Catalina? Adriano sacó un documento. Ha sido declarada fallecida. Martina lo tomó. Un certificado. Sellado. Aparentemente oficial. Entonces eres libre. Sí. Adriano tomó su mano. Podemos marcharnos. Martina la retiró. No todavía. ¿Qué quieres decir? Quiero tomar mi decisión delante de todos. Adriano la observó con cautela. Martina explicó que Jacobo estaría allí. Alonso, Manuel, Ángela, Curro, los criados más cercanos. Si voy a cerrar una parte de mi vida, quiero hacerlo mirando a todos a la cara. Adriano creyó que aquella era la oportunidad definitiva. Aceptó, sin saber que, en aquel mismo momento, un carruaje acababa de detenerse discretamente junto a una entrada secundaria de la promesa. Catalina descendió. Tomasa fue la primera en verla. Se llevó una mano a la boca. Señora. Catalina colocó un dedo sobre sus labios. Todavía no. ¿Qué piensa hacer? Catalina miró hacia las ventanas del palacio. Quiero escuchar a mi marido. ¿Escuchar qué? Lo que dice de una mujer muerta cuando esa mujer está a punto de entrar por la puerta. Poco después, el gran salón estaba lleno. Alonso observaba con preocupación. Manuel permanecía cerca de Curro. Ángela sabía que Catalina estaba viva, pero no dijo una palabra. Enora llevaba los documentos.
Jacobo estaba frente a Martina. Adriano esperaba a unos pasos de distancia. Martina tomó el anillo que Jacobo le había dado. Lo sostuvo durante varios segundos. Jacobo. Él ya conocía la respuesta. No tienes que explicarlo. Sí. Martina respiró profundamente. Durante demasiado tiempo hemos intentado convertirnos en la pareja que pensábamos que debíamos ser. Jacobo bajó la mirada. Martina extendió la mano. No puedo continuar. Jacobo tomó el anillo. No protestó. No suplicó. Martina pareció sorprendida. ¿Vas a irte con Adriano?, preguntó él. Martina miró hacia el hombre. Creo que necesito marcharme de la promesa. Adriano intervino. Nos iremos juntos. Jacobo lo miró. Antes quiero hacerte una última pregunta. Adelante. ¿Estás completamente seguro de que no tienes nada más que confesar? Adriano miró a Martina. Después a todos. Finalmente levantó el certificado de defunción. Mi pasado ha terminado. Jacobo no apartó la mirada. Todo. Adriano sostuvo el documento. Catalina ya no puede regresar. Entonces las puertas del salón se abrieron. Todos giraron. Una mujer apareció en la entrada. Nadie respiró. Catalina avanzó lentamente. Viva. Mirando directamente a Adriano. Qué extraño escuchar eso. Adriano se giró de golpe. Sus ojos encontraron los de Catalina inmediatamente. Y con aquella única reacción terminó de confesarlo todo. Catalina entró. Porque resulta difícil convertirse en viudo cuando tu esposa todavía está viva. El silencio fue absoluto. Martina miró primero a Catalina, después a Adriano, y entendió. Adriano no había necesitado buscar la voz de Catalina. No había dudado sobre dónde estaba. Había mirado directamente hacia ella. Catalina se acercó a la mesa. Del cuello llevaba colgado un pequeño anillo. Lo retiró y lo dejó delante de Martina. Este era mi anillo de repuesto. Después miró a Adriano. Mientras usted cuidaba a un hombre que creía ciego, él leía las cartas en las que yo suplicaba volver con mis hijos. Martina giró hacia Adriano. ¿Es verdad? Martina, ¿es verdad? Adriano perdió el control. Al principio no tenía elección. Catalina lo sorprendió. Eso es cierto. Todos la miraron. La primera vez tuvo miedo. Adriano pareció aferrarse a aquella frase. ¿Lo ves? Yo intentaba proteger. Catalina lo interrumpió. Pero después dejaste de mentir por miedo. Se acercó a él. Empezaste a mentir porque te convenía. Martina tenía lágrimas en los ojos. ¿Me viste? Adriano no respondió. Me viste llevarte de la mano. Martina, me viste servirte la comida. Escúchame, me viste discutir con Jacobo por ti. Su voz se quebró. Me viste llorar porque pensaba que eras un hombre que había perdido todo. Adriano intentó acercarse. Martina retrocedió. Y tú estabas mirando cada segundo. Catalina añadió. También me miraste a mí cuando viniste a San Jerónimo. Adriano cerró los ojos. Tenía miedo de perder a mis hijos. Catalina respondió. La primera mentira fue por miedo. Miró a Martina. Las demás fueron porque disfrutabas de lo que conseguías con ella. Adriano negó con la cabeza. Yo amo a Martina. Martina lo contempló largamente. Y entonces algo cambió en su expresión. No. Adriano frunció el ceño. Tú no me amas. Antes de que él pudiera responder, Enora desplegó sobre la mesa todos los documentos. Ya sabemos de dónde salió el dinero. Ciro avanzó. Participé en la doble contabilidad.
Lorenzo reaccionó. Entonces ya tenemos al culpable. Ciro lo miró. Pero yo no creé la cuenta utilizada para enviar dinero a San Jerónimo. Se produjo otro silencio. La creaste tú. Enora mostró la secuencia de movimientos financieros. El dinero pasaba por varias cuentas antes de llegar a Valladares. Lorenzo había construido el canal. Adriano había autorizado pagos. Valladares recibía el dinero. Lorenzo intentó salir. Manuel se colocó delante de la puerta. Durante un instante todos temieron que lo golpeara. Pero Manuel no levantó una mano. No voy a tocarte. Lorenzo sonrió. ¿Al fin has aprendido? Manuel lo miró fríamente. No pienso darte la oportunidad de convertirte en la víctima. Leocadia trató de aprovechar la situación. Todo esto demuestra que Adriano fue quien mantuvo a Catalina encerrada. Catalina giró hacia ella. No, Leocadia quedó rígida. Usted fue quien me llevó. Catalina señaló después a Adriano. Él descubrió dónde estaba la puerta y decidió no abrirla. Volvió a mirar a Leocadia. El crimen de uno no convierte al otro en inocente. Leocadia entendió que ya no tenía escapatoria fácil. Ciro entregó voluntariamente los libros contables. Daré testimonio. Lorenzo lo miró con desprecio. Te destruirás tú también. Ciro asintió. Lo sé. Miró a Julieta. Pero prefiero perderlo todo diciendo la verdad. La investigación podía llevarse por delante a Adriano, Lorenzo y Valladares por fraude, falsificación documental y por la retención de Catalina contra su voluntad. Adriano había perdido casi todo, pero todavía creía que podía conservar a Martina. Se acercó. Por favor. Ella lo miró. Te amo. Martina no reaccionó. Puedes odiarme. Puedes no perdonarme. Pero lo que siento por ti es real. Martina respiró profundamente. No, ¿qué quieres decir? Que tú no estabas enamorado de mí. Adriano negó con la cabeza. Claro que sí. Martina señaló el bastón. Estabas enamorado de la mujer en la que yo me convertía cuando creía que me necesitabas. Adriano se quedó inmóvil. Te gustaba que te guiara. Que renunciara a cosas por ti. Que sintiera culpa cada vez que pensaba en abandonarte. Eso no es cierto. No querías una compañera. Martina dio un paso atrás. Querías a una mujer que no pudiera marcharse sin sentirse cruel. Después giró hacia Jacobo. Él todavía sostenía el anillo. Durante un segundo, todos imaginaron que Martina regresaría con él. Pero ella dijo, tú tenías razón. Jacobo no respondió. Tenías razón sobre Adriano. Martina observó el anillo. Pero eso no significa que yo vaya a volver contigo. Jacobo cerró la mano. Martina continuó. No soy un premio que recibes porque el otro hombre haya resultado peor. Jacobo asintió lentamente. Dolía. Pero comprendía. No, guardó el anillo. Por primera vez no estás eligiendo entre Adriano y yo. Martina lo miró. Te estás eligiendo a ti misma. Ella sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Jacobo añadió. Y no voy a quitarte eso. Martina decidió marcharse temporalmente de la promesa. No con Adriano. No con Jacobo. Se ocuparía personalmente del proyecto de refugio que quería impulsar. Catalina, por su parte, volvió a abrazar a sus hijos. Cuando Adriano intentó acercarse, ella lo detuvo. Que seas su padre no significa que puedas utilizar el miedo a perderlos para justificar todo lo que hiciste. Catalina se quedaría para declarar. No para reconstruir su matrimonio.
sino para recuperar el derecho a decidir sobre su propia vida. Lo ocurrido con Martina provocó además que muchas otras personas comenzaran a observar sus propias relaciones de otra manera. Cuando Carlo volvió a hablar con María sobre matrimonio, ella lo detuvo. Janita necesita cariño. Carlo asintió. Y estabilidad, sí, pero eso no significa que necesite que yo me case con un hombre al que no amo. Carlo quedó en silencio. Podríamos construir algo, dijo finalmente. María negó con la cabeza. No quiero comenzar un matrimonio por gratitud. Tampoco corrió hacia Samuel. Y tampoco voy a pedirle que abandone su vocación por mí. Después de ver cómo la compasión se había convertido en una prisión para Martina, María se negaba a construir su futuro sobre una deuda emocional. Julieta tomó una decisión similar. Buscó a Ciro. Voy a iniciar nuestra separación siguiendo todos los procedimientos. Ciro asintió. Lo imaginaba. Pero tampoco voy a irme corriendo con Manuel. Ciro levantó la vista. Si algún día Manuel y yo tenemos algo, quiero que empiece después de haber cerrado esto correctamente. Julieta respiró. No quiero que nuestra historia nazca de la misma clase de mentira que acaba de destruir la de Martina. Ciro aceptó. Renunció a su puesto. Entregó toda la documentación. Y asumió que decir la verdad podía costarle también a él una parte de su vida. Máximo reunió después a varias personas. Miró a Ángela. Y por primera vez habló sin rodeos. Ángela es mi hija. No puso excusas. No habló de circunstancias. No intentó suavizarlo. Ángela lo observó. Acepto la verdad. Máximo pareció emocionarse. Pero ella añadió. Eso no significa que haya aceptado todavía que seas mi padre. Máximo quedó inmóvil. ¿Qué tengo que hacer? Demostrarlo. ¿Cómo? Ángela respondió. Con lo que hagas a partir de hoy. Máximo asintió. La promesa parecía haber aprendido una lección brutal. La verdad podía romper relaciones. Pero una relación construida sobre mentiras ya estaba rota mucho antes de que la verdad saliera a la luz. Parecía que todo había terminado. Pero faltaba alguien. Leocadia. Y ella no tenía ninguna intención de quedarse para responder preguntas. En plena madrugada, abrió un baúl. Metió ropa, dinero, documentos, arrojó varias cartas al fuego. Guardó otras. Sabía que Valladares estaba comprometido. Lorenzo estaba acorralado. Catalina podía declarar. Y Adriano ya no tenía ninguna razón para proteger a nadie. Leocadia cerró el equipaje. Se puso el abrigo. Abrió la puerta de su habitación. Y se detuvo. Cristóbal estaba allí. Sostenía un paquete de cartas. Leocadia reconoció inmediatamente el sello. Valladares. Su rostro perdió el color. ¿De dónde has sacado eso? Cristóbal entró. Cerró la puerta. Llevo días intentando entender por qué tantas cosas no encajaban. Me estaba siguiendo. Te estaba observando. Leocadia soltó una sonrisa amarga. ¿Por Teresa? Cristóbal negó. Durante mucho tiempo pensaste que me alejaba de ti por Teresa. Se acercó. No. Leocadia dejó de sonreír. Me alejé porque finalmente entendí quién eres. Cristóbal levantó una carta. Catalina. Otra. Valladares. Otra. San Jerónimo. La miró directamente. ¿Cuántas vidas has destruido? Leocadia guardó silencio. Cristóbal abrió la puerta. Mañana entregaré todas estas cartas. Entonces Leocadia soltó una pequeña carcajada. Cristóbal se detuvo. ¿Qué te hace gracia?
Leocadia caminó lentamente hacia él. Ya no parecía una mujer derrotada. Parecía alguien que todavía guardaba una última arma. ¿Crees que habéis ganado porque Catalina ha regresado? Cristóbal no respondió. ¿Crees que San Jerónimo era el secreto? No lo era. Leocadia inclinó ligeramente la cabeza. Era uno de ellos. Cristóbal frunció el ceño. Leocadia bajó la voz. Catalina no fue la primera. El silencio se volvió insoportable. ¿Qué quieres decir? Leocadia miró las cartas. Después volvió los ojos hacia Cristóbal. Catalina no es la única mujer a la que hicimos desaparecer. Cristóbal quedó completamente inmóvil. ¿Quién más? Leocadia sonrió. No respondió inmediatamente. Solo se acercó un poco más y susurró. Pregúntate por qué algunas tumbas de la promesa nunca tuvieron un cuerpo dentro. El rostro de Cristóbal se congeló. Y mientras todos creían haber descubierto el secreto más terrible de la promesa, una nueva pregunta acababa de abrir una herida todavía más profunda. Si Catalina estaba viva, ¿quién más podía regresar de entre los muertos?